nuestro amigo Dark Ghost Paranormal se adentraría a una casa abandonada en algún lugar de Rusia. Según cuenta, esta casa quedó en abandono después de que ocurriría algo horrible con la familia. Los actuales dueños de la propiedad llamaron a Dennis para informarle que esta vivienda se sentía una energía bastante pesada y por las noches se solían escuchar pisadas y ruidos extraños e incluso ver pequeñas sombras en distintas áreas de la casa. Es por ello que Dennis fue a investigar con todo su equipo para ver qué podía captar y darnos una conclusión. Luego de varios minutos investigando los diversos fenómenos poltergeist de esta casa, Dark se da cuenta que hay algo debajo de esta casa, una especie de sótano o pequeño compartimiento que divide el suelo de la casa de madera y decide entrar a investigar. Al entrar aquí, comienza a instalar diversas cámaras con sensor de movimiento y visión nocturna para ver qué podría captar en ese lugar, sin imaginarse que captaría algo realmente estremecedor y aterrador. Muy atentos. De repente, las cámaras con sensor de movimiento captan una espesa bruma extraña y a la par que se forma una extraña figura humanoide muy pálida y brillante en la cámara, que explota y se vuelve en partículas. Esto extrañó mucho a Dennis, que comenzó a indagar un poco más. Pasaron algunas horas y las cámaras lograron captar algo inimaginable y sorprendente. Una extraña figura humanoide se dejó captar ante el lente de la cámara. Este era como la primera aparición, muy blanca, pálida y brillante. Cabe destacar que el espacio que hay entre la casa y este pequeño sótano es diminuta, por lo que no se puede explicar exactamente qué es lo que captó esta cámara. Podríamos tratar de decir que puede ser la presencia fantasmal de alguien que vivía allí, o incluso algo mucho peor.
descartando toda posibilidad humana, claro está. Pero tú que ves el video, cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas que captó Dark en este video. Estaré encantado de leer tus teorías en la sección de comentarios. La siguiente grabación quedó registrada por las cámaras corporales de unos agentes policiales del condado de Duval, quienes fueron llamados ya que ocurrió un accidente a altas horas de la noche. Aparentemente una mujer en estado de embriaguez estrelló su coche contra una palmera. Lo que parecía una llamada rutinaria se convertiría en algo realmente aterrador. Hi. Hi, can you turn that music down? No, thank you. Ma'am, roll your window down, please. What's it going on? Can you roll your window down, please? Thank you so much. Can you turn that music off, Thank you please? so much. Ma'am, I can't hear you. We need You to have a turn it down? conversation. I love that song. Okay, can you roll this all the way down, please? Ma'am, roll this. I'm Deputy Schwartz at Sheriff Landon. Can you tell me what's going on? So, no, you all right? I'm feeling good. Yeah, thank you though. Okay, so can I just see your license, please? How old do you think I am? That's my age. I'm not going to Will guess you your age. Seriously, will you guess my age? Can I just get your ID and registration, please? Yes, of course. Thank you. Pussy? What? Hey, what? Ma'am, put that down now. I don't know if you have any weapons on you. Lainey Manassas? Thank you. Yes. Okay. Sit tight for me. I'm gonna go run your license. In the car, please stand. Stop. Don't spit. No spitting and don't lean on the car. Stop spitting. No spitting. Stop spitting. You think I'm pretty? How many alcoholic beverages have you had to drink today? 2 beers in 9 hours. You got 2 beers and 9 beers in 2 hours. You had 9 beers? 9 beers in... Or 2 beers? 19. Okay. Step closer to me, away from the vehicle, please. Los oficiales, al alejarse del vehículo, fue cuando las cosas comenzaron a tornarse raras. De repente el coche se volvió a encender solo y luego justo las acciones de la mujer se volvieron más extrañas. Follow my finger with just your eyes. Don't move your body. Jesus. Got a lazy eye or something? Stay right there. You will blow into this mouthpiece for 3 seconds. Do you understand? Try that again. One more time. What number do you want? What? What do you want? 1.6? 5. Stay right there. Lady, back up, and when I say go, I want you to walk in a straight line towards me, all right? Ralphie. What's going on? Hey, this chick's supposed to be dead. What does that mean? What do you... I don't know. The system says she died 3 years. Stop! You know what? You are under arrest. Oh, shit. Lady. I know it's not your guys' fault. I'm going resisting, through like lady. a lot right now. El video es, sin duda, muy inusual. A medida que la escena se desarrollaba, dos momentos destacaron por encima de los demás. En primer lugar, la mirada de la mujer pareció desviarse en direcciones completamente distintas, algo que normalmente no debería ocurrir. Luego, la mujer pareció deslizarse directamente hacia los oficiales, justo después de que uno de ellos revelara que la persona con su nombre había fallecido, según informa, 3 años antes. Nada de esto tiene una respuesta clara. Quizás fue un truco o quizás fue parte de un proyecto cuidadosamente elaborado para promocionar algún cortometraje. Pero de algo sí estamos claros. Las imágenes son sin duda alguna inquietantes. Siguiente evidencia fue enviada a mi cuenta de TikTok y la persona que comparte este video menciona que captó algo extraño mientras se encontraba totalmente solo en su casa a altas horas de la noche escuchando música, cuando de repente escuchó algo sumamente extraño y asustado por el momento, decidió sacar su teléfono móvil y comenzar a registrar lo que estaba ocurriendo, sin imaginarse que captaría algo sumamente estremecedor. Al principio no notó nada extraño, hasta que unas horas después logró ver esto en el video. ¿Tú lo notaste a la primera? Es apenas imperceptible, pero inconfundiblemente aparece un rostro detrás de un sofá de la sala.
El dueño original del video menciona que no tiene explicación alguna para lo que pudo captar el lente de la cámara. Menciona que en su momento no vio nada extraño, solo escuchó un ruido que le pareció algo confuso y por ello comenzó a grabar. Pero ¿piensas tú que este hombre logró captar la presencia de un hombre sombra o un fantasma o quizás algo mucho más aterrador? Hazme saber tu opinión en la caja de comentarios. La siguiente evidencia pertenece a un hombre quien despierta pasada las 3 de la mañana en su habitación porque comenzó a escuchar extraños lamentos dentro de su casa. Al despertar, comienza a grabar ya que no sabía qué estaba ocurriendo. Al revisar el video no nota nada extraño. Poco después siguió escuchando estos sonidos extraños y lamentos dentro de su habitación, por lo que no decidió grabar sino tomar distintas fotografías y fue cuando logró captar lo que veremos a continuación. El rostro de una mujer con apariencia aterradora se dejó ver en la oscuridad de su closet. El chico no sabía explicar qué era eso lo que estaba observando desde la oscuridad, casi como si lo estuviera acechando. Miles de teorías comenzaron a surgir en la caja de comentarios, mencionando que eso que estaba allí no era humano, era algo antinatural e incluso demoníaco. Pero detalla la fotografía bien y dime si has visto este rostro en la oscuridad de tu habitación. Si no es así, ¿qué pasaría si esta noche, después de ver este video, o antes de irte a dormir, te topas con algo así? La siguiente grabación es de un monitor de bebé, y según cuentan los padres de este niño, habían escuchado ruidos extraños provenientes de los alrededores de su casa, por lo que, preocupados, decidieron colocar distintas cámaras de seguridad, entre ellas un monitor de bebé. Pero lo que nunca se imaginaron es que una noche lograrían captar lo siguiente. Una figura extraña humanoide se asoma por la ventana de la habitación del niño. La apariencia es realmente extraña y tiene ojos profundos y piel pálida. Muchos espectadores que han visto este video a lo largo del tiempo han dicho que se podría tratar de una bruja, incluso de algún demonio, aunque otros apuntan también que podría ser inteligencia artificial. Pero recuerda que tú tienes la última decisión de todos estos casos en la sección de comentarios. El siguiente video fue grabado por un oficial, quien nos afirma que lograron captar algo realmente inusual en su cámara de seguridad durante la noche. Ya no apareció. Ahí está. Va caminando. Ahí está. Mario, está enfrente de ti. Ahí está, enfrente de él. Que regrese, ya se pasó. ¿Ya lo pasó? Ya. Que regrese. ¿Regresa? Ya se fue. Ahí está otra vez. ¡Au! Desapareció. Ahí está. Ay, sigue, no mames. No, pero ahí se ve como. Ahí sí ya se ve como.
Tiene sombra esa cosa. Los guardias estaban tan asombrados que tuvieron que enviar un compañero, pero este no encontró nada en absoluto. Sin embargo, la figura regresó y se colocó directamente frente a ellos. Dicen que la parte más increíble llegó al final, cuando la figura se congeló en un lugar brillando con un resplandor que ninguno de ellos había visto antes. Observa atentamente cómo reaccionan las luces delanteras, casi como si pudieran sentir su presencia. Pero la pregunta es ¿por qué apareció esta entidad en este lugar? ¿Y por qué solo aparece en cámara? Esto sin duda alguna es un video realmente extraño, y si tú tienes alguna respuesta lógica a lo que ocurrió aquí, me gustaría saberla en la caja de comentarios. La siguiente grabación es de una cámara de seguridad en algún lugar de Estados Unidos. Una mujer se encontraba llegando a altas horas de la noche en su casa cuando de repente la cámara de seguridad logró captar algo sumamente extraño detrás de ella. Una extraña presencia se dejó ver justo en la calle de al frente cuando ella se encontraba bajando de su auto. Esta figura era casi humanoide, largas extremidades de color oscuro y ojos brillantes. Al principio, todo el mundo pensó que se trataría de algún bromista, pero cuando ves detalladamente el video, esto cambia totalmente, ya que las extremidades son largas y extrañas, y estos movimientos hacen que sea antinatural. Entonces, muchas teorías comenzaron a surgir, entre skinwalkers, nahuales, e incluso hay quienes piensan que es el mismísimo rastrillo. Pero quisiera saber qué opinas tú de esta grabación en la sección de comentarios. Y recuerda que si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like. La siguiente grabación es de un agente de seguridad de un hospital, quien se encontraba en su turno nocturno y mientras hacía un recorrido en una de las salas más antiguas del hospital, que había sido cerrada por reparaciones, él creía que estaba solo en aquella parte silenciosa del edificio. Pero cuando revisa el piso, comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas. Al principio, ve como una papelera del pasillo comienza a moverse por sí sola, pero no obstante, segundos después, se puede ver una sombra que cruzó rápidamente el pasillo y se deslizó tras una pared. Cuando fue posteado este video, muchos espectadores comenzaron a teorizar de que podría tratarse de un antiguo paciente que había perecido en este lugar, repasando una y otra vez el lugar donde pasó sus últimos días de vida. Aunque si nos fijamos bien, esta figura es realmente extraña y se vuelve más aterradora si hacemos zoom y vemos que esta no tiene cabeza. Sin duda alguna, es una de las imágenes más impactantes que hemos visto a través de los años. ¿No lo crees? La siguiente grabación pertenece a una cámara de seguridad de unos agentes de policía en Argentina, en la provincia de San Juan. Ellos aseguran que una noche se percataron de una extraña presencia de una mujer que se acercó a las afueras de la estación de policía. Pero algo extraño ocurrió, que ellos quedaron tan impactados por lo que sus ojos estaban viendo.
De repente, en las imágenes aparece una persona con apariencia realmente extraña y enciende algo. Al principio, habían pensado que era un cigarrillo, pero de repente notan que es otra cosa. Y posteriormente, esta mujer desaparece de la nada frente al lente de la cámara. Las imágenes son tan impactantes que los mismos guardias de seguridad comenzaron a cambiar entre cámaras para ver si era un fallo de esa que estaban viendo. Y notaron que esta persona había desaparecido por completo de las calles. Es como si nunca hubiera estado allí o haya desaparecido por arte de magia. Miles de personas que han visto este video en internet aseguran que podría tratarse de una bruja que realizó un hechizo y pudo desaparecer, pero ¿con qué finalidad lo haría? El video en sí es sumamente inquietante y deja pensando en si esto que estamos viendo es real o no, pero esa decisión te la dejaré a tu criterio en la sección de comentarios. La siguiente grabación fue publicada por un hombre de Estados Unidos en su cuenta de Facebook, con la esperanza de que alguien le pudiera explicar qué demonios logró captar en su cámara de seguridad el día en el que estaba trabajando solo en el garaje. En la grabación se puede ver a este hombre trabajando frente a su computadora. La habitación estaba en total silencio y nada parece perturbar la tranquilidad de este hombre, pero algo inusual ocurre de repente. Presta atención a ver si lo captas a la primera. Darryl, el hombre, explica que sintió la puerta moverse, lo que hizo que girara rápidamente la cabeza hacia el sonido. Y si miramos con atención ese momento, una figura tenue y transparente parece moverse en el fondo. Casi se pierde en el entorno, pero es lo suficientemente distintivo como para parecerse a una figura humana que pasa. Cuando Darryl revisó más tarde las imágenes, quedó impactado, ya que no es algo fácil de entender, porque tan solo imagina ver una figura translúcida y transparente a plena luz del día en tu espacio de trabajo. No es reconfortable. Pero ¿piensas tú que esta es una evidencia de un espíritu translúcido captado en cámara? Quisiera saber tu opinión en la sección de comentarios. La siguiente grabación pertenece a un guardia de seguridad llamado Tim, quien se encontraba trabajando en un turno nocturno cuando comenzó a suceder algo inquietante. De repente, vio un par de pies pálidos asomándose desde abajo de una de las puertas. Este impactante descubrimiento lo sacudió un poco, pero fue solo el comienzo de lo que ocurriría esa noche. Oh, shit. Who's there? Esa misma noche, Tim estaba haciendo sus rondas cuando de repente comenzó a escuchar un ruido extraño en uno de los pasillos del estacionamiento. Impulsado por la curiosidad, decidió investigar un almacén olvidado hacía mucho tiempo que nadie visitaba y revisaba, y fue cuando de repente ocurrió esto.
guess we're doing this. Hello? Shit. What the fuck? Whoa. Hello? Who's there? Hello? What the hell? Hey! Hello? En las imágenes se pueden ver unos brazos en sombras saliendo en la oscuridad, una visión que lo llevó a dejar finalmente su trabajo. Pero ¿qué demonios sucede en esta empresa? ¿Acaso este guardia de seguridad fue testigo de algo realmente maligno o se trata de algo más? Me encantaría saber tus teorías en la sección de comentarios. La siguiente grabación es realmente perturbadora y extraña y ocurrió en Urcos, Perú. En las imágenes se puede apreciar la figura de una persona, o lo que parece ser una persona o una figura de un niño, pero todo eso cambia conforme el video avanza. Las imágenes se vuelven completamente sin sentido, ya que esto comienza a flotar tal cual un dementor, algo inhumano, algo que no es natural y es realmente perturbador e inexplicable. Muchos espectadores han querido explicar esto como un fallo de la cámara o posiblemente inteligencia artificial, pero es aquí donde todo no encaja, ya que expertos en la edición de video y cámaras digitales no encuentran explicación lógica a esta grabación. E incluso la han analizado a través de softwares especializados y no encuentran ninguna manipulación de IA ni fallo de imagen en la cámara con la que se captó. Y si es real, ¿qué haría un niño a altas horas de la noche cerca de un pozo en un lugar sumamente alejado de cualquier civilización? Y más aún, ¿por qué la persona que está grabando no intenta ayudar al niño? Quizás es por lo impactante que pudieron ver sus ojos, que quedó petrificado del miedo. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que este clip es realmente perturbador y seguramente te dejará pensando esta noche antes de irte a dormir. La siguiente grabación fue captada en algún lugar de la India y le ocurrió a un repartidor de Uber Eats. Según nos cuenta, él estaba en una ruta a altas horas de la noche para entregar un pedido de la aplicación, cuando de pronto ocurrió algo realmente escalofriante. Mientras se dirigía al lugar que le marcaba la aplicación, logró notar la presencia de una extraña mujer totalmente vestida de blanco que desencajaba con el lugar.
La presencia de esta sola mujer hizo que este hombre se paralizara del miedo y reaccionara de inmediato en retroceder e ir por otro camino. Si nos fijamos bien en la apariencia de esta, es como la mítica Llorona. Aunque ya sé que me dirán en los comentarios, ¿cómo es posible de que hay otra Llorona en otro país si es de México o Latinoamérica? Y déjenme decirles que no necesariamente tiene que ser la Llorona, o incluso también podríamos decir que al ser un espíritu, esta puede vagar libremente por cualquier parte del mundo. Pero lo curioso aquí es que si hacemos zoom, vemos que esta mujer no tiene facciones, es como si el rostro no existiera. Lamentablemente no sabemos más al respecto acerca de este clip, ya que el hombre no hizo un video de seguimiento. Por esto, miles de teorías surgieron en la sección de comentarios diciendo que se trataba de un yurei, un espíritu errante de aquella región del mundo. Pero, ¿tú qué piensas al respecto de este caso? ¿Acaso estaremos ante una yurei o se trata de la mismísima Llorona que ha trascendido las fronteras de Latinoamérica? Házmelo saber en los comentarios. Nuestro amigo Alberto del Arco junto a su camarógrafo Tony se adentrarían a un lugar abandonado donde se dice que hubo una masacre de una familia y después de ello el lugar quedó en total abandono. Lugareños afirman que por las noches se escuchan lamentos y se pueden ver sombras dentro del lugar. Es por ello que Alberto junto a Tony decidieron ir a investigar a ver qué podían captar, sin saber que vivirían una noche realmente llena de terror. No te entiendo. ¿Tú perdiste la vida aquí? Sí, creo que sí. Solo, o solito, o solí. ¿Por qué no te has ido de aquí? ¿Qué te gusta de este lugar? ¿Ya viste, güey? Parecía que hay simbología en aquel espacio. Oh, ven a ver esto. ¿Qué es, güey? ¿Qué es? Mira, ven. Uy, güey. A la madre. Mira, tiene huesos. Ay, güey. Huesos. Ay, güey, eso, guácala, huele horrible, güey. ¿Qué es esto, güey? Es como un colgado. ¿Un qué? Colgado de huesos. Huesos colgados, huesos amarrados. Ay, güey. Con una estoy cata estás pisando ritual. eso, güey. Estás pisando eso. Hay una gorra, hay ropa, hay prendas. Abajo hay como un pentagrama raro. Hay símbolos un poquito extraños. Hasta luego. Como si hubiera inscripciones ahí que no sé qué significan, como si fueran letras árabes o algo así. Alberto y Tony consiguen diversos símbolos extraños en este lugar e incluso huesos de animales amarrados, lo que indica que en este lugar estaban practicando magia negra. Pero notaste también lo que se asoma detrás del umbral de la puerta. Ah, ¿qué hay? ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Uy, güey, eso también al mismo tiempo. ¿Hola? Buenas noches. Buenas noches. Hola, amigo. ¿Estás bien? Corre. Esta madre dijo corre, güey. Esta madre dijo corre, ¿eh? Cuidado. ¿Estás bien, Cuidado, amigo? cuidado. ¿Hay alguien ¿Estás ahí? bien? Buenas noches. Buenas noches. Todos. ¿Todos qué, amigo? ¿Necesitas algo? Todos están Muertos. ¿Quiénes? Justo cuando comienzan a leer las palabras escritas en las paredes, se escucharon unos extraños lamentos de un hombre provenientes de algún lugar de la casa. Es aquí
donde las cosas comienzan a ponerse turbias, ya que el Spirit Box le dice a Alberto, «Corre». Y esa voz extraña que no sabían de dónde venía, le dicen que todos están muertos. Más adelante, Alberto estableció comunicación con aquella voz, ya que creía que era un indigente que estaba en el lugar, pero las cosas cambiarían y se tornarían aún más aterradoras. ¿Pasamos o Escucha herido. vamos? Ay, Amigo, ¿pasamos, güey? no, Beto, es que te puede golpear. ¿Eh? Te puede golpear. Amigo. Voy a intentar asomar la cámara. A ver, por ahí. ¿Qué ves? Ahí está. Amigo, ¿te dormiste? Bro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no mames. No hay nadie, Beto. A ver, por aquí. Por aquí hay como un espacio. Ay, güey. No creo que se haya arrojado, ¿sí? No. Hola, amigo. A ver. A ver, güey. Quédate. Yo rodeo. ¿Mande? Yo ¿Mande? rodeo. A ver. Ay, güey. Esto no siente bien. No, Beto. No hay nadie. Es una broma, güey. No hay nadie. No mames. Al entrar a la habitación, notan que no hay nadie. Tony y Alberto quedan impactados al buscar por todos lados a este sujeto, y se le puede ver en las expresiones de Tony que está totalmente aterrado. Después de todo esto, Alberto decidió concluir la investigación, ya que nada de esto le parecía normal, e incluso comenzaron a sentirse mal y algo tensos dentro de este lugar. ¿Piensas tú que en este lugar habita el mal? ¿O se trató tan solo de un indigente que ellos no lograron encontrar en su momento? Me encantaría saber qué piensas en la sección de comentarios. Ya en el pasado hemos presentado casos de Sara O, una mujer que se dedica a la limpieza de hogares e incluso oficinas y ancianatos. En esta ocasión, ella nos narra uno de los últimos trabajos que está realizando. Para este punto del video, quiero que te coloques cómodo, apagues las luces de tu habitación y subas el volumen a tope. Atentos con lo que se viene. Para los que no creen que terminamos noche, en esta casa... ¿Escuchaste vos? Te voy a ver. ¿Escuchaste? No, ya vamos a acabar. Ya sé. Bueno, para los que no creen que terminamos tarde, es noche. Desde hace como un rato se escuchan quejidos ahí arriba. Que la puerta la azotaron, no hay nadie. Ahorita voy a grabar para que ustedes vean. Discúlpenme que vengo con mi greñero, pero desde que estamos limpiando no había pasado nada hasta hace un rato. Mire, esa puerta se escuchó que se azotó y no había nadie. Ahorita vamos a cambiar la cámara para que ustedes puedan ver. Y saben que se escucha como si se estuvieran quejando. Estamos aquí, solamente está ella y yo. Miren, ya casi vamos a terminar. Mucha gente no cree que terminamos tarde. ¿Escucharon? ¿Escucharon cómo se azotó la puerta? Vean, vamos a mirar. No sé si escucharon como si se hubiera azotado la puerta. Ay, no mames. Pero no está cerrada ninguna puerta. ¿Vos, tú dejaste la luz prendida acá arriba? No manches. Esto está... Chicos, está la luz aquí. Miren, ¿se había escuchado? Que azotaron la puerta. No sé si ustedes alcanzaron a escuchar. Miren. No habíamos escuchado nada hasta hace un rato. Se escuchó como un quejido. Voy a apagar la luz. ¿Qué es eso?
Vi algo ahí. No manches. Aquí, esta casa no pasó nada. Me ven de reversa. En esta casa que yo sepa no pasó nada. Pero es que sí. Se escuchó que azotaron la puerta. Tengo que apagar las luces porque ya nos tenemos que ir. Y se ha escuchado como que se quejan. Bueno, no sé si alcanzaron a escuchar. No sé si alcanzaron a escuchar cómo se azotó la puerta. Ponme un comentario. Ruidos incesantes se hicieron escuchar por toda la casa. Evidentemente, ella no estaba sola, y sea lo que sea que habita en esa casa, se lo estaba haciendo saber. Pero esto no sería lo único que nos compartiría, ya que ese mismo dueño tendría otra casa que estaba en remodelación, ya que tiempo atrás ocurrió un hecho lamentable que no puedo contar por políticas de YouTube. Presta atención a lo que nos cuenta. Vamos a ver esta casa, que ahorita la están remodelando. En algunas partes hay luz, en algunas partes todavía no han puesto bien lo que es la electricidad. Cambiaron muchos de los pisos, más bien casi la mayoría. ¿Qué es esto? Encontraron aquí 2 cuerpos en descomposición. Vamos a ver acá qué hay. ¿Qué hay acá? ¿Sí escucharon eso? ¿Qué fue lo que se cayó? Pause un poco porque la verdad fue este pinche bote. Cuando llegamos, no sé si este bote estaba aquí o qué fue lo que se cayó. Cuando revise el video me voy a dar cuenta de eso. Ay, no mames. Siento que está alguien atrás de mí. Que está con todo esto acá. ¿Escuchan? ¿Se alcanzan a escuchar? Parece que se están como... Escucha. Parece como que se están quejando. Esto está muy... Ay, no. Se mira bien cabrón allá afuera. Vamos a mirar de este lado. Todo esto estuvieron quitando el piso que estaba. No sé. ¿Escucharon? ¿Escucharon? No sé. Se mira una sombra allá atrás. Ay, no. No sé en qué cuarto o dónde los encontraron, pero mire. ¿Qué estás pasando acá? ¿Escucharon? ¿Escucharon? La puerta se azotó. Pues... Mames, ¿aquí qué hay? Yo no había venido aquí antes. ¿Qué hay acá? ¿Esta es una recámara? ¡Hey! ¿Están escuchando? Se escuchan quejidos. Encontraron 2 cuerpos en descomposición, pero ¿qué está allá afuera? Si se están escuchando lo que escucho. No sé en qué recámara. Lo más extraño es que removieron todo el piso. ¿Qué se puede ver allá? Hay algo ahí en la esquina. ¿Vas a mirar? ¿Este es uno de los baños? Ay, no mames. Ay, no puedo que... No quiero ir a asomarme. ¿Este es el baño? La recámara. Sentí que alguien estaba atrás de mí. Ay, no. Está oscuro ahorita.
Miren, no sé por qué quitaron todos los pisos. Vámonos. Todavía hay ciertas cosas aquí. Los que están remodelando la casa se han estado quejando. Escuchen. Se han estado quejando. ¿Qué pudo haber sido? ¿Aquí qué hay? No hay nada todavía. Los que están en construcción dicen que escuchan demasiados lamentos. Miren todo esto, cómo está el espejo. No. ¡Hey! Ya me tengo que ir, eso es demasiado. Sara asegura que se sentía realmente extraño estar en ese lugar e incluso sintió que algo le tocó la espalda. Se puede escuchar miles de lamentos y la presencia se hace cada vez más pesada, que podemos también sentirlo a través de las pantallas. Miles de personas que han visto estos clips sienten lo mismo, una presencia pesada al estar observando lo que ella captó. Cuéntame en los comentarios si tú sientes lo mismo que ella. Me la hizo llegar Mateo López y él nos menciona que tras estar en el turno nocturno de su trabajo, comenzó a experimentar sucesos extraños. Cabe a destacar que Mateo trabaja en lo que parece ser un casino. Estos lugares tienen horarios. Hay quienes trabajan 24 horas, pero este cierra a las 4 de la mañana. Y es donde entonces toca cerrar. Y es cuando ocurre esto que estamos por ver. Recomiendo discreción. Me movió unos vasos a la verga. A la verga. A la verga. Voy por la barra. ¡A la verga! ¡A la verga, a la verga, a la verga, a la verga! No mames. Déjame hago. A ver. ¡A la verga! No, déjame. Ni muevo. De valor. Déjame arrimo por la barra. Déjame arrimo por la barra. No hay nada. Mira, güey. Mira, güey, no mames. No hay nada, a la verga. No mames. No mames. No hay nada. ¡Ah, la verga! ¡La verga! Se le puede ver a Mateo asustado y entrando en pánico al ver cómo objetos comienzan a caer a su alrededor. E incluso trata de alejarse de los eventos que están ocurriendo y es cuando escucha que tocan la puerta desde afuera. Posteriormente él se comunica conmigo y me menciona que él se encontraba totalmente solo esa noche y que ya era imposible de que alguien haya tocado la puerta, pero tampoco se explica el por qué los objetos comenzaron a moverse solos. Desde entonces, siente mucho miedo cuando le toca cubrir el turno nocturno en ese casino. Daira Ramírez nos comparte la siguiente evidencia. Ella se encontraba visitando el cementerio para ver la tumba de su padre, y es cuando en un pequeño paneo logró captar algo sumamente extraño que desencaja totalmente con el lugar. Echa un vistazo a ver si lo captas a la primera. Salía para venir como para acá, caminar, y viste, para, no sé, caminar, y viste, para... Algo o alguien se asomó detrás de una de las tumbas. Era como si esa cosa la estuviera observando y acechando. No fue un movimiento brusco ni fuerte, solo estaba allí. Se asomó por un segundo y la miró fijamente. Recordemos que los cementerios son los lugares predilectos para energías de bajo astral. Posiblemente esta chica haya captado algo que estaba precisamente a escasos metros de ella. Cuéntame, ¿tú has vivido alguna experiencia así en un cementerio? Házmelo saber en los comentarios. Y recuerda,
que si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like. En este puesto te voy a mostrar dos evidencias realmente escalofriantes. La primera de ellas fue subida a una cuenta de TikTok donde se puede ver la grabación de una cámara de seguridad y en esta aparece algo realmente aterrador. Podemos ver que esta chica está haciendo sus quehaceres del hogar, pero luego de que sale de la escena, la cámara capta esto. Un ser humanoide de piel pálida se dejó ver en el umbral de la puerta. Muchos comentaristas afirman que les recuerda mucho al rastrillo, un críptido bastante peligroso que acecha a las personas para hacerles daño, e incluso mencionan que se los come. ¿Piensas tú que en esta grabación fue captada este mítico ser o se trata tan solo de un montaje? Tú decides en los comentarios. La siguiente grabación es de un usuario de TikTok que se dedica a subir contenido variado a su cuenta, cosas realmente diversas y alejadas del mundo paranormal. Pero en esta grabación él se encontraba hospedado en una cabaña cerca de los montes Apalaches y captaría algo que lo estremecería por completo a él y a su audiencia. Sube el volumen a esta grabación. Okay, yes, we are staying in a horror-themed Airbnb, but there's actually something pretty weird. Wait. I hear it again. Yeah. Okay, so there's this crazy noise outside. It's definitely louder. I don't know if it'll pick it up on the video, but there are some dogs in the distance that are going crazy. And this thing has been getting louder and louder for the past, 5 minutes. Okay, that sounds like a person. That was a woman, no? Or two things at once. I feel like we should go inside. Okay. No, yeah, we're actually gonna leave. Yeah. I think we should go. No, yeah. That's okay. Update, we're I got too scared. yeah, so we're leaving. we're actually going home. So we're just gonna drive home tonight I because can't sleep here. yeah, that wasn't the only weird thing that happened. I guess I'll post an update tomorrow when we're home safe. Mientras estaba en la cabaña, comenzaron a escuchar unos gritos incesantes fuera de esta. Estos gritos parecían inhumanos y no sabían de dónde venían. Al postear el video, muchos comentaristas comenzaron a especular que podría tratarse de un skinwalker. Otros mencionan que eso que sonaba no era humano y que afortunadamente no sucedió algo peor, ya que se encontraba refugiado en esa cabaña. Pero, ¿piensas tú que este chico logró captar un registro sonoro de un skinwalker? ¿Qué piensas tú? Házmelo saber en los comentarios. Esta grabación fue hecha por una chica llamada Carla y lo posteó en su cuenta de TikTok. Ella llevaba varias semanas diciéndole a la audiencia que quería jugar con la Ouija y por ello decidió registrar su primera vez tratando de jugar totalmente sola. Para nadie es un secreto que las reglas que se deben considerar para realizar una sesión con este artefacto está bien establecida que nunca debes jugar solo. Y ella lo hizo y ocurrió lo inimaginable. Ya estoy cansada. ¿Ustedes qué creen que sea mejor, jugar de día o jugar de noche a la Ouija? Así que estuve investigando para jugar a la Ouija. Este es un tablero circular, ¿ok? Y este se juega con un péndulo. Entonces aquí tengo un cuarzo negro, ¿ok? Lo vamos a hacer ahorita péndulo. Y además vamos a usar... Ay, me da miedo. Me da miedo y cuando me da miedo empiezo a reír. Es como un mecanismo de defensa. Vamos a usar el collar, ¿ok? Porque tiene mucha energía de esa vez que me sucedió lo del cuello. Entonces vamos a usar este collar, lo vamos a dejar aquí cerquita porque está muy cargado de esa energía. Entonces va a ser más fácil llamarlo, ¿ok? Como que escuché algo, pero no. Cualquier cosa, pues sí, porque se va a pasar, se va a empezar a comunicar. Obviamente sabe que me quiero comunicar. Así que obviamente... ¿Sabes? ¿Estás ahí?
No mames, güey. No. Ay, no manches. Ay, no. Quiere que me comunique. Ni puedo hablar. Quiere que me comunique. Me cuesta náuseas, oigan. Miren. Ni puedo hablar. Perdón. Si quiere que me comunique, a lo mejor necesita algo y se va a ir. Algo se hizo presente en la casa de Carla. Él le hizo saber que no estaba totalmente sola, que estaba allí junto a ella y que quería hacerle daño. Muchos le recomendaron que jamás lo vuelva a hacer, ya que abrió un portal del cual quizás no haya retorno a la normalidad. Y tú, cuéntame, ¿te atreverías a jugar a la Ouija totalmente solo? La siguiente grabación es realmente perturbadora y le ocurrió a un hombre que tras coleccionar varios objetos malditos de terror, comenzaron a suscitar una serie de acontecimientos en su casa luego de que adquiriera un muñeco Chucky que se dice que está poseído. En la grabación podemos ver al hombre quien está en el comedor de su casa realmente afectado por las cosas que están suscitando en su hogar, cuando de repente el ambiente se hace pesado y la cámara logró captar algo fuera de lugar, algo que estremeció por completo a este hombre y a todo aquel que lo ha logrado ver. Yo, I'm telling you, man, it doesn't feel the same. No, it actually doesn't. I'm like really freaking depressed. It doesn't feel the same. No, I'm like really going through it. De un momento a otro, este muñeco gira su cabeza repentinamente en dirección hacia el hombre. Un solo giro de cabeza hizo que este video se tornara muy extraño y perturbador. Muchos expertos en el mundo paranormal dicen que los objetos como muñecos pueden ser puntos de anclaje energéticos y espirituales para así transmitir las señales de bajo astral como presencias demoníacas. Cuando esto ocurre, ese objeto inanimado deja solo de ser un juguete y ahora es algo mucho peor que te está observando y cuando menos lo esperes, te puede hacer daño e incluso poseerte. Recuerda que si te gusta mi contenido no olvides de compartirlo, comentarme qué caso quieres que trate y dejarme un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.